vamos a empezar. La clase pasada hablamos acerca de la pureza sexual de José y el día de hoy vamos a aprender otra característica de José, que es ser un buen administrador de nuestros dones, ¿ok? Y bueno, yo sé que todos los que estamos aquí tenemos muchos dones, muchos talentos, muchas cosas que poner al servicio de Dios. Y el día de hoy vamos a hacer un análisis de nuestras vidas, a ver qué estamos haciendo con ellos. Vamos a ver qué fue lo que José hizo con sus dones y con sus talentos, ¿ok? Vamos a la introducción y les quiero hacer algunas preguntas. Y ustedes se van a preguntar a sí mismos estas cosas. ¿Eres fiel a Dios en las buenas y en las malas con tus dones? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando estás en tiempos buenos? ¿Eres fiel a Dios? ¿En tiempos malos eres fiel a Dios? ¿Usas tus dones aun cuando incomodan a los demás? Esto, bueno, a veces en el trabajo, cuando queremos ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, lo haces a pesar de que quizá la gente sepa que eres creyente. Hay muchas personas que quizá secretamente son cristianos, que no le enseñan a nadie las cosas cuando son correctas o cuando no son correctas, que cuando ven algo incorrecto no dicen nada. Bueno, pues esto es algo importante, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿eres fiel a Dios aunque la gente no reconozca tu trabajo? Yo he conocido muchas personas que por un tiempo le echan muchas ganas a las cosas de Dios y que después se van amargados porque dicen es que nadie vio nunca el esfuerzo que yo hacía, es que nadie toma en cuenta esto, que nadie ve. Y bueno, pues vamos a hablar también de esto. Y por último, ¿sabes qué recompensa trae el ser fiel a Dios? Es muy importante saber la recompensa de parte de Dios para nosotros poder ser fieles al Señor, ¿ok? Vamos a ver un análisis del pasado de José. Y conociendo todo lo que José hizo, pues nos vamos a preguntar si nosotros pese a esto seguiríamos fieles al Señor. En primer lugar, vemos en Génesis 37:4 que sus hermanos aborrecían a José a causa de que su padre le amaba más a él. Vemos que desde el inicio lo que parecía ser una ventaja, el amor de su padre, se convirtió en una desventaja porque sus hermanos estaban en contra de él, ¿ok? José, ¿qué hizo? Absolutamente nada. Él no hizo nada para merecer el cariño de su papá, simplemente porque su papá amaba más a su madre, pues fue este amor que le tenía hacia José. Después José contó su primer sueño acerca de los manojos que se inclinaban delante de él. Y sus hermanos se enojaron porque dijeron, ¿qué nos vamos a inclinar delante de ti? Y cuando se enojaron, José tuvo un segundo sueño, en el cual vio a unas estrellas postradas al sol y a la luna postrados, y se lo contó a sus hermanos y se lo contó a sus padres. Y bueno, pues todos hicieron la misma pregunta, ¿acaso nos inclinaremos delante de ti? La palabra de Dios nos dice que esto trajo grandes problemas cuando vieron la oportunidad, le querían asesinar, pero su hermano Judá dijo, pues mejor vamos a venderle, y le vendieron como esclavo, ¿ok? Entonces ya se había metido en muchos problemas por cosas que ni siquiera él hizo. Él no se dio a sí mismo los sueños, es cierto, contó los sueños, pero ¿acaso se lo debió de haber callado? Quizá nosotros pensamos, por prudencia hay que callar algunas cosas, pero cuando esa cosa que nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón es algo de Dios, ¿nosotros tenemos que guardarlo? ¿No seremos responsables de las cosas que Dios nos dice? ¿No querrá Dios que nosotros hagamos algo con todo lo que Dios nos da? Bueno, pues es una de las preguntas que vamos a contestar en este estudio.
Y bueno, pues José, a causa de su fidelidad, a causa de ser fiel a Dios, vimos la clase pasada cómo fue entregado a la cárcel, ya que la esposa de Potifar lo acusó de quererla atacar sexualmente, cuando realmente fue ella la que quiso atacarlo a él. Vimos que él fue fiel al Señor y nos damos cuenta que a pesar de que José fue fiel a los sueños que Dios le había dado, era fiel a su padre, era fiel a su amo, era fiel a Dios, a pesar de todo esto, pues parecería que las cosas no le salían bien. Y yo pienso que si yo estuviera haciendo todas las cosas bien todo el tiempo, y aún las cosas no me salieran bien, quizá cada uno de nosotros llegaría a un punto de decir, híjole, pues estoy haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que está pasando? Fue un sueño que Dios me dio, lo hice y aún así me fue mal. Y vemos que José perdió la relación con su padre, vemos que fue hecho esclavo, vemos que ahora está en la cárcel. Y pese a todo esto, José tenía una característica. Nunca cambió su manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto a los dones que él tenía. Y esto es algo increíble que el día de hoy vamos a aprender, ¿ok? Vamos a ver cómo José es un buen administrador de sus dones. Génesis 40, versículo del 1 al 3. Vamos a estudiar Génesis 40 y Génesis 41, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Nosotros nos damos cuenta que parecía una circunstancia muy alejada de la vida de José. Dos personas que habían hecho lo malo, dos personas que se merecían su castigo, van a la cárcel a causa de que dice la palabra de Dios, ellos delinquieron en contra de Faraón. ¿Ellos se merecían estar ahí? Sí, se merecían estar ahí. Ahora, la Biblia nos dice algo acerca de José. José estaba en la cárcel. Y José, vamos a ver qué es lo que hacía en la cárcel. Génesis 44, dice la Biblia, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. ¿A quién estaba sirviendo José? A dos delincuentes. ¿Y sabes algo? José fue fiel en eso. A veces nosotros pensamos en invertir tiempo en las personas quizá en las que vemos fruto, y algunas personas han dicho no pierdas tu tiempo en aquellos que no ves fruto, sino inviertes sabiamente en aquellos que sí ves que le están echando ganas. Pero aquí la palabra de Dios dice que a José se le dio una responsabilidad y él les servía. Nos damos cuenta lo importante que es entender que el servicio es una actitud del corazón más que una reacción a la perfección de las personas. Cuando nosotros limitamos nuestro servicio a la perfección de las personas, siempre vas a tener un motivo para no servir de la manera que Dios quiere que tú sirvas. Si tú pones delante de tus ojos la maldad de tu familia, la maldad de tus padres, la maldad de tus hermanos, la maldad de tus hermanos en Cristo, la maldad de tu esposa, la maldad de la gente que está a tu alrededor, nunca vas a tener este corazón de siervo. Pero en el libro de Filipenses dice la Biblia que nosotros debe de haber la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual vino a servir, ¿ok? Entonces vemos que José, la tarea de José en la cárcel era estar al servicio del copero y del panadero. Y dice la Biblia, y estuvieron días en la prisión. Número 1, debemos usar nuestros dones aún en los peores momentos. José seguía sirviendo aún en la cárcel. Yo no sé cuántos de nosotros seguiríamos fieles al Señor pasando por un momento tan difícil como la injusticia, como el que no hayan salido nuestros planes,
Yo pienso en mí, la verdad, siento que sería muy difícil, tendría que morir mucho a mis pensamientos, a mis deseos, sería una lucha muy fuerte. Yo sé que generalmente cuando estamos bien, pensamos, no, yo sí lo haría bien, pero imagínate, tú estás haciendo las cosas bien y no te están saliendo las cosas, sino que todo lo contrario. Parecería que cada vez pierdes más cosas, cada vez pierdes más de tu mano esa seguridad que deberías de tener según tú. Tú piensas, ¿no será que estoy haciendo las cosas mal? Bueno, pues José estaba en la cárcel y él usó sus dones aún en los peores momentos. Vamos a Génesis 40, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fíjate, José no solamente le servía, sino José realmente se estaba interesando por lo que estaban pasando ellos. Es bien importante esto cuando nosotros no hacemos las cosas por hacerlas, sino realmente nos involucramos con la tarea que alguien nos dio que nosotros tengamos. Dice el verso 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces, ¿qué hizo José? Les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. A ver, vamos a pensar en todo lo que había desencadenado el tema de los sueños con José. Cuando él entendió que los sueños venían de Dios y lo contó, se metió en problemas con su familia. Se separó de su familia. Yo no sé tú, pero si yo hubiera a lo mejor sido fiel a Dios en cuanto a algún don y de repente tengo la oportunidad de volverlo a hacer, sí me pasaría por la mente, híjole, ¿y si se vienen más problemas? ¿Y si abro otra vez mi boca y ahora las cosas salen peor? Yo no sé cuántos a lo mejor dudaríamos en hacer lo correcto cuando lo correcto nos ha traído consecuencias. Yo he tenido, gracias a Dios, en el camino del Señor, varios amigos que han hecho lo correcto y que las cosas no salen inmediatamente bien cuando ellos hacen lo correcto. Tuve un amigo que era policía judicial, que él me dijo, pastor, fíjese que en el aeropuerto me dicen que me haga ahí medio menso, que me vaya a dar una vuelta, que me van a dar cierto dinero porque a tal hora va a llegar un cargamento y entonces pues yo tengo que hacer como que no veo nada. Pastor, yo no lo puedo hacer. A uno de sus hermanos lo metieron a la cárcel por no cooperar, lo culparon a él de algunas cosas para quitarlo y hacerlo a un lado. Entonces él tenía temor, pero él sabía que tenía que hacer lo correcto. Este amigo le iba muy bien económicamente, tenía sus camionetas, tenía su casa, tenía todo, tenía estabilidad, sus hijos en escuela de paga, en una muy buena escuela. Y dijo, bueno, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Él fue, renunció, llegó a mí, dijo, pastor, ore por mí. Me regreso a Los Mochis, él era de Sinaloa, creo. Y se regresó. Tiempo después, a los 4 años, por ahí, me decía que la estaba pasando muy duro, que cuando él se fue, abrió un internet café, que él pensó que eso iba a pegar y que los negocios no le salían y que pues orara por él. Y poco a poco, cada vez que hablaba con él, las cosas parecía que se ponían peor y peor y peor y peor. Hasta que llegó un momento en el cual me dijo, pastor, ore por nosotros, porque ¿qué cree? Empezamos un estudio bíblico y ese estudio bíblico empezó a crecer. Estamos a punto de abrir una iglesia. Fíjate, una pequeña decisión lo cambió todo. Es cierto, cambió la comodidad. Es cierto, las cosas no salieron como él quería. ¿Y sabes algo? Está bien. Pero ¿sabes algo?
en medio de su aflicción, él encontró su llamado. Y qué padre cuando nosotros en medio de nuestra aflicción o en medio de los tiempos difíciles sabemos, como Job, ¿no? He de bendecir a Dios solamente cuando Dios nos da el bien. ¿No lo bendeciremos también cuando pasamos por tiempos difíciles? Bueno, esto es madurez. Dice la Biblia, aquí en Génesis 40, versículo 8, y ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Sabes? José no solamente interpretaba los sueños cuando le convenía a él o cuando él era el protagonista de los sueños, sino que él estaba dispuesto a poner sus dones y sus servicios a las personas que estaban teniendo alguna necesidad. Génesis 40, versículo 9, dice la Biblia que el copero contó su sueño. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo de las uvas y las exprimía a la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Vemos que el copero habla acerca de su sueño. El copero cuenta cómo él soñaba acerca de lo que él se dedicaba, y él sabía que tenía un significado, pero no sabía lo que significaba su sueño. Pero en Génesis 40, versículo 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en tu mano como solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Okay? Pregunta entre paréntesis. Dios sigue hablando a través de sueños. Es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña algo que nosotros lo debemos de entender. En Hebreos nos dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, habló por profetas, habló por sueños, pero el día de hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Okay? Debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros nos dejamos guiar por sueños, porque ahorita ya tenemos la palabra de Dios a la cual nosotros debemos de estar atentos. Yo muchas veces he tenido algunos sueños. Hay personas que tienen sueños. Yo he conocido a personas que dicen, es que pastor, yo cuando sueño agua no falla, alguien se muere. Ay, pastor, yo cuando sueño niños, híjole, yo cuando sueño popó, es que me va a salir un negocio. Lo que te estoy diciendo es real. La gente lo cree y da interpretaciones no basados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien viene y me dice que ha tenido un sueño? ¿Sabes? Yo no me hago aquí, José, ay, Dios va a interpretar tu sueño. No, pero intento que si es un sueño que está produciendo temor, a través de las escrituras, poder llevar a esa persona a tener seguridad en lo que dice la palabra de Dios. Si es un sueño que a lo mejor produce el anhelo de hacer el bien, pues lo impulso a través de la palabra de Dios a que haga el bien, ¿ok? Entonces, vemos aquí que José interpreta los sueños y que le dice que él va a ser restituido, ¿ok? Dice Génesis 40, versículo 14. José le pidió un favor al copero, y este fue el favor: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí de Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Ok? Entonces aquí le está diciendo José, oye, recuérdate de mí. Te estoy interpretando este sueño, por favor, acuérdate de mí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Él no se acordó de él, pero Dios sí se acordó de él. Y Dios tiene el control de todo. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, Él usa nuestras vidas a su tiempo. Todo tiene un tiempo. Hay un tiempo de sufrimiento, sí, pero también hay un tiempo de libertad. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de todo y tenemos que esperar en el Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis 40, 16. Viendo el jefe que
Viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Él había tenido una visión muy semejante a la imagen que nosotros vemos ahí. Y él decía, como vio que le había dicho algo bueno a el jefe de las copas, al copero, pues él dijo, pues yo también voy a decirle, ¿ok? Y aquí pasa algo muy interesante. Lucas 16:10 dice la palabra de Dios: nosotros debemos de usar nuestros dones aún en los peores momentos. Qué padre esa referencia, ser esas personas que dan el mensaje de Dios aún en la cárcel, aún en los peores momentos, aún en las injusticias. Qué padre cuando pasa eso. La Biblia dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Ok? Nosotros debemos aprender a ser fieles al Señor en las oportunidades que se nos dan para compartir el mensaje de Dios. Dios abre oportunidades, quizá Dios ha abierto oportunidades en tu escuela, en tu casa, con tus seres queridos, en Navidad, ¿okay? En vacaciones, cuando vas a visitar algún familiar, ¿sabes? Vamos a ser fieles en eso. Vamos a ser fieles en no callarnos lo que Dios pone en nuestro corazón. Y dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Nosotros debemos de entender que es un sentido de fidelidad. Si tú sientes un llamado de parte de Dios a compartir el evangelio, empieza a hacerlo. No esperes a tener una plataforma, no esperes a tener una invitación, no esperes a eso. Tú sé fiel. Hay varios grupos de rehabilitación que se comparten aquí, hay varias casas de vida. Acércate al líder, dile en qué te puedo apoyar, en qué te puedo servir, en qué puedo apoyar cuando a lo mejor tú no puedas dar la clase. Prepárame para yo estar ahí. Sé fiel en lo poco y entonces el Señor va a ver tu corazón. No todos son fieles en los momentos difíciles. Yo te lo puedo decir que hay personas que cuando vienen los momentos difíciles se apartan o se van. Y piensan, es que todo lo que hice entonces no valió la pena, y se enojan con Dios y dicen, Dios no existe. ¿Sabes algo? Cuando viene el momento de crisis a nuestra vida, es una oportunidad para mostrarle a Dios que nosotros vamos a serle fiel y le amamos pese a las condiciones que nosotros pasemos. Número 2, debemos de usar nuestros dones aún cuando eso sea incómodo. ¿Ok? Génesis 40, versículo 18. Entonces respondió José y dijo, esta es la interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán de tu carne de sobre ti. Fíjate, esta era una palabra que seguramente a la gente no le gustaba escuchar, ¿no? Cuando venía el juicio de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es el evangelio. El evangelio es olor de vida a los que se salvan, pero también es olor de muerte a aquellos que desprecian el evangelio. El evangelio tiene 2 caras, una para los que lo aceptan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también está la cara de aquellos que rechazan el evangelio. Pero en esto está la condenación del mundo, que las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles al mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios no solamente es decir cosas bonitas, no, sino también decir eso no está bien, eso no está correcto. Es importante que cuando nosotros veamos una injusticia en nuestra escuela, en nuestro trabajo, que no nos callemos, sino que digamos eso no está bien. Ahorita que estamos estudiando Los Reyes con un grupo de amigos,
nos damos cuenta cómo poco a poco las personas empezaron a hacer mal, todo el pueblo. La maldad entró por muy poco y fue creciendo y también los reyes malos y la gente mala en su gran mayoría, hasta llegar a un punto en donde el pueblo de Dios hacía peores cosas que las personas más paganas. ¿Y sabes qué era el rayito de esperanza? Que de vez en cuando en alguna generación se levantaba algún rey bueno o alguna persona que hacía lo correcto, o cuando ya no había ni siquiera un rey bueno, ¿qué es lo que pasaba? Se levantaban profetas a llevar el mensaje de Dios. ¿Sabes que la iglesia cada vez se está volviendo más tibia? Cada vez dice menos acerca de las cosas que están incorrectas. Cada vez nos hacemos más de la vista gorda hacia cómo va avanzando la maldad. Híjole, yo creo que a veces nosotros estamos tan cegados ya por todo lo que consumimos que se nos hace normal. Yo pienso que si algún apóstol viniera en esta época, nos prohibiría ver las redes sociales por todo aquello que se ve en las redes sociales. No solamente por la pérdida de tiempo. Cuando tú abres tus redes sociales, ¿de qué está lleno tu historial? ¿De qué está lleno lo que tú consumes? Entonces, aquí vemos a un hombre que estuvo dispuesto a hablar lo correcto, aún a pesar de que eso incomodaba a este hombre que es el panadero. Génesis 40:20 dice la Biblia: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Qué fuerte. Que nosotros hagamos lo correcto y que se olvide. Fíjate, te voy a decir algo y yo creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo, ¿ok? Nosotros cuando pensamos en nuestra época de primaria, de secundaria, de universidad, podemos identificar a nuestros amigos por ciertas características. El fiestero, el que le iba bien en la escuela, el que le iba bien, el que tenía dinero. O sea, tenemos en nuestra mente algo de ellos que es lo que le caracterizaba. Qué padre cuando la gente se acuerde de nosotros, que se pudiese acordar de que era alguien que vivía para Dios, de que tú eras alguien que era diferente. Y a lo mejor a su tiempo no lo valoraron, a su tiempo no hicieron cosas como para darte las gracias por haberte enseñado, pero me ha pasado, por ejemplo, hubo un hermano hace no mucho tiempo que igual tenía un tema de fraude electoral en donde él no se sentía cómodo. Y fue con su jefe y le renunció, le dijo: jefe, perdóneme. Usted hace como que quiere que me haga de la vista gorda. Yo no puedo hacer esto que usted me pide. Entonces él pidió su baja. Lo dieron de baja de su rango que tenía en el gobierno. Y al poco tiempo el jefe le mandó a llamar. ¿Y sabes qué le dijo? Necesito a alguien de confianza que esté a mi lado. Y tú eres una persona en la que confío, por lo que vi que hiciste. Y lo hizo, le dio un rango muchísimo más alto, con una mejor paga. ¿Por qué? Porque él fue confiable. Qué padre cuando nos identifican como aquellos que no mentimos. Como aquellos que cuando hablan de su esposa o del matrimonio, hablan algo bonito. Como aquellos que bendicen. ¿Okay? Entonces aquí el jefe de los coperos no se acordó de José, a pesar de que José le había hecho lo correcto. Gálatas capítulo 1, verso 10, dice la Biblia: ¿buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué buscaba José cuando dio el mensaje al copero y al panadero? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Si hubiera buscado el favor de los hombres, le hubiera dicho al panadero: no te preocupes, está esto, pero tú tranquilo, ¿no?
Dice aquí el apóstol Pablo: "O trato agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo". ¿Se puede quedar bien con una parte y con la otra? No se puede quedar bien. Yo me acuerdo que hice muchas cosas cuando conocí al Señor, que yo sabía que estaban correctas, que a lo mejor la gente no lo entendía, que en algún momento se enojaron, pero yo sabía que mi fidelidad tenía que ser para el Señor. Y yo me acuerdo que me metí en muchos problemas, y cuando tú buscas hacer lo correcto, te vas a meter en muchos problemas, pero cuando tú eres un hombre pegado a la palabra de Dios, quiero decirte que vale la pena. ¿Okay? Número 3, tu fidelidad a tus dones siempre será recompensada. Nosotros somos administradores de nuestros dones, no los escondas. Dios te ha dado dones, no los escondas. ¿Por qué? Porque viene recompensa cuando nosotros usamos los dones que el Señor nos da. Génesis 41, versículo 1, dice la palabra de Dios: "Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que ellas subían al río tras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó a Faraón". De repente pasaba otro acontecimiento. Génesis 41, 5. "Y se durmió de nuevo Faraón, y soñó la segunda vez", tuvo un segundo sueño, "que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ella salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño". ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera sido fiel en la cárcel? No hubiera sido fiel en lo bajo. No hubiera sido fiel cuando nadie lo veía. ¿Sabes? Nunca hubiera tenido la oportunidad que tuvo delante de Faraón. Dice Génesis 41, 8: "Sucedió por la mañana que estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón". Dice la palabra de Dios que Dios propició todo para que los dones que tenía José fueran manifestados. Un hombre que había sido fiel a sus dones ahora iba a ser usado por Dios, porque Dios necesitaba un hombre fiel. Dios necesita hombres fieles. Génesis 41, 9. "Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado". Fíjate cómo Dios orquestó todo. ¿Qué hubiera pasado si el jefe, el capitán de los coperos, en vez de guardarse para este momento específico, cuando el corazón de Faraón estaba angustiado, lo hubiera dicho en el tiempo de fiesta? ¿Sabes? A lo mejor a Faraón no le hubiera sido tan importante. Pero este es el momento específico, el momento que Dios orquestó para que a través de esa necesidad pudiera ser suplida a través de los dones de uno de sus siervos. Versículo 12, Génesis 41, 12. "Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño". ¿Cómo haberle ayudado a una persona que había hecho mal, a una persona que estaba en la cárcel, le pudo haber servido tanto a José para llegar a donde Dios quería que llegara? Dios es increíble, ¿sabes? A veces tú no sabes a la gente a la que tiene conexión las personas que están a tu alrededor. A veces
Quizá alguno de aquí ha menospreciado a alguna persona de su trabajo y dices, con esta persona no voy a perder mi tiempo, no le voy a compartir, no le voy a decir nada acerca de Dios, me voy a enfocar en mi jefe, me voy a enfocar en los que quizá tienen buen sueldo, en los que son buena onda, porque a lo mejor ellos van a hacer grandes cosas para el Señor. Pero José no, José fue fiel. Josué le compartió a uno de estos bandidos que estaban ahí justamente. Y a su tiempo, él, el jefe de los coperos, sirvió como ese enlace para que José pudiera declarar los sueños a Faraón. Versículo 13, y aconteció que como él no los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Génesis 41, 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. La palabra de Dios dice que él fue limpiado, a él lo afeitaron, le cambiaron la vestimenta. ¿Por qué? Porque se iba a presentar delante de Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído acerca de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, fíjate la humildad de José, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué estaba haciendo aquí José? Estaba testificando sin importar que pudiera perder la vida. ¿Por qué? Porque Faraón era considerado Dios. Y aquí le estaba diciendo José a Faraón, no está en mí, yo no lo soy, pero es Dios el que te va a dar respuesta a ti. Fíjate qué valor tenía él. Este José, esta era su prueba máxima, ¿no? Porque a lo mejor lo que le había pasado con sus hermanos, pues él no sabía lo que le podía pasar, pero él fue fiel. En lo que pasó en la cárcel, él no sabía lo que podía pasar, pero él fue fiel. Pero sin lugar a dudas, el responder esto a Faraón y testificar de esta manera, lo podía meter en serios problemas. Génesis 41, 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y le contó los dos sueños que tuvo, el de las 7 vacas gruesas y las 7 vacas flacas, el de las espigas marchitas y el de las espigas hermosas. Y entonces en Génesis 41, 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios, fíjate cómo lo ponen a Dios en primer lugar, lo exalta. Ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían entre ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento son 7 años que serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. De aquí vienen 7 años de gran abundancia sobre la tierra de Egipto, y tras ellos seguirían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Algo muy interesante aquí es que José fue fiel. José fue fiel cuando era niño. José fue fiel a sus dones y a sus talentos cuando estaba en la cárcel. José fue fiel a sus talentos cuando él estaba delante de Faraón. Él entendía que tenía un don, y este don lo puso al servicio de su familia, lo puso al servicio del carcelero, lo puso al servicio del Faraón. Nosotros tenemos que ser así. No solamente pongas tus dones al servicio de los líderes, sino pon tus dones con todas las personas. Pon tus dones al servicio de las personas de tu hogar. Sé un hombre que sirve a tu esposa, que sirve a tus hijos, que sirve en la iglesia, que sirve a los nuevos. No nada más busques servir a las personas importantes.
porque Dios ve nuestro corazón. Génesis 41:33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón. Fíjate algo muy interesante. Cuando José ve la necesidad que viene a Faraón y le da un plan. A mí me encanta este tipo de personas que cuando ven una necesidad se acercan con un plan. Porque una de dos, o te acercas con un plan o te acercas con una queja. Bueno, pues José se acercó con un plan. Se necesita un administrador, se necesita alguien que junte la provisión, se necesita alguien que distribuya. Dice en Génesis 41:37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué fue lo que vio Faraón en José? ¿Que era súper inteligente? ¿Que era fiel? Fíjate lo que vio. Que el Espíritu de Dios estaba con él. Que el Espíritu de Dios estaba con él. Y nosotros somos profetas en medio de una generación maligna. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Y que Padre, que las personas puedan ver que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos fieles al Señor cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, que estamos ahí para orar por las personas. Fíjate, en la universidad, yo me acuerdo que yo compartía la palabra de Dios y mucha gente me tomaba de loco. Los viernes obviamente no quería escuchar nadie de la palabra de Dios. Y yo les compartía y les decía a mis amigos más cercanos, a la gente que yo conocía, lo que Dios había hecho en mi vida. Y la mayoría de la gente me ignoraba. Pero cuando venían los problemas, me acuerdo que alguna vez se acercó una de mis amigas y me decía: ¿qué crees? Que estoy embarazada y quiero abortar. Y te he escuchado hablar de Dios y no sé, me sentí que me tenía que acercar a ti. ¿Qué hago? Y había personas, amigos, que a lo mejor estaban en el relajo, pero que cuando tenían un problema venían a mí. Es que tengo este problema, es que mis papás no me quieren, mis papás ya me quieren correr de la casa, mi novia me ha dejado. Y entonces podemos ser una luz en medio de la oscuridad. En el momento de los problemas, qué padre que la gente piense en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Sé fiel a Dios. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. Hay que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Consideren a Jesús y los sufrimientos de Jesús y entiendan que aún no hemos padecido como lo hizo Jesús. Y sabes, muchos quieren la gloria de Jesús, pero no quieren los padecimientos de Jesús. Muchos oran por la gloria de Jesús, pero no quieren los padecimientos de Jesús. Pero los padecimientos de Jesús son necesarios. 4. Cuando eres fiel con tus dones, Dios te usará poderosamente. ¿Okay? Génesis 41:39 al 45. Dice la palabra de Dios que Faraón entonces puso a José a gobernar después de él. No había una persona más importante después de él. Dice que Faraón se quitó su anillo, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Fíjate algo muy interesante de las vestiduras. Las vestiduras que Dios le había dado a través de su padre eran unas vestiduras de honra. Sus hermanos se las arrebataron. Después la mujer de Potifar le arrebató sus vestiduras y se quedó en sus manos, y sirvieron esas vestiduras como testimonio para que él fuera echado a la cárcel. Pero ahora nuevamente él es revestido de unas vestiduras de honra. E hizo subir en su carro como segundo, pregonando delante de él, doblar rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón dijo a José: yo soy Faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dios lo levantó para traer salvación.
Génesis 41:46 dice la Biblia: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, y él fue fiel en el trabajo que se le dio. Nosotros vamos a tener una recompensa en Cristo, ¿sabes? Colosenses 3, verso 23, dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que tú hagas, no lo hagas para los hombres. A veces te va a tocar hacer cosas en la cárcel, en medio de la injusticia. A veces te va a tocar hacer cosas en tu casa. A veces te va a tocar hacer cosas a la vista de todos. Pero todo hazlo como para el Señor. Sé fiel en lo que haces. Verso 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Otra cosa, Dios obra en medio de las injusticias. Primera de Pedro 5:10. Este se ha convertido en uno de mis versículos favoritos. Si hay un versículo que te tienes que memorizar porque van a venir pruebas a tu vida, es este. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Eso suena algo increíble. Nos llamó a su gloria. Y a veces pensamos: bueno, pues no nos va a hacer falta nada, vamos a estar tranquilos. Pero la Biblia dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por Dios? Levanten su mano. La Biblia dice que esto pasa después de que hayas padecido un poco de tiempo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto es poco tiempo? Bueno, comparado con la eternidad, pueden ser 10 años, pueden ser 5, puede ser 1. Si tú supieras que en esta vida no te va a ir tan bien, pero que si tú eres fiel a Dios, en la vida eterna vas a tener consuelo, ¿lo harías? Y esto es algo que nos debemos de considerar nosotros en nuestra mente. Porque hay gente que como que le gusta negociar con Dios, ¿no? Señor, te doy mi fidelidad si tú me das esto, si me das ese carro, si me das esa casa, si me das esa esposa, si me das ese trabajo. Y si no, ¿lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz no es suficiente? Conclusión: no justifiques el no ser fiel a Dios con tus dones por los problemas de tu entorno. Sé fiel a Dios a pesar de lo que está pasando a tu alrededor. Sé el mejor servidor de Dios, sé el mejor padre para Dios, sé el mejor hijo para Dios, sé el mejor discípulo de Cristo. Número 2, hay que ser fiel administrador de nuestros dones aún en los peores momentos. No te rentes cuando las cosas van bien. Presenta tus dones a la gente necesitada, a la gente que aparentemente no puede hacer nada por ti. Presenta tus dones a todos, aun cuando estés pasando por malos momentos tú. Número 3, usa tus dones aun cuando las personas no les guste. Si tú ves una injusticia, por algo Dios te puso ahí. Y número 4, tu fidelidad siempre será recordada. Así como tú recuerdas a la gente de tu escuela, cómo se comportaban, así tú serás recordado. Y a lo mejor no vas a ser aplaudido en el momento, pero después, cuando se necesita alguien confiable, te van a voltear a ver. Pregunta de grupos para terminar. ¿Qué dones has dejado de usar en tu servicio a Dios? Pregunta a considerar: ¿qué dones has dejado de usar en tu servicio a Dios? Quizá hay algún don que tú tienes que en este momento no lo estás usando. ¿Cuál es ese don? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a poner al servicio de las personas? Vamos a orar y después vamos a reunirnos 10 minutitos en nuestros grupos. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias porque tú nos hablas a través de la vida de José. Señor mi Dios, permite que nosotros podamos ser fieles aun cuando estamos pasando por los peores tiempos. Señor mi Dios,
Permite que nosotros sigamos presentando nuestros dones, nuestros talentos a ti, aun cuando estamos pasando por injusticias. Padre, danos ese carácter que tuvo José de presentar su vida al servicio tuyo, mi Señor, sin importar de qué manera tú lo fueras a utilizar, porque él tenía un don, mi Señor, nosotros tenemos otros. Y estos dones, mi Señor, no son para guardarlos, son para ponerlos al servicio de las personas, ya sea en nuestro hogar, mi Señor, ya sea en el lugar más indigno, o ya sea delante de personas importantes, mi Señor. Usa nuestros dones, mi Señor. Permítenos ser fieles a ti y ser fiel al llamado que nosotros tenemos. Háblanos, mi Señor, a través de esta pregunta, para que podamos cada uno de nosotros activarnos en nuestros dones. No dejar pasar más tiempo como si tú no hubieras puesto nada en nosotros. Si tú no pusiste en nosotros, mi Señor, ese anhelo por compartir tu palabra y aún no lo estamos haciendo. Si quizá le hemos dado largas y tenemos sueños de algún día llegar a hacerlo, mi Señor, permítenos ver en qué estamos fallando y cómo no estamos poniendo ese don a tu servicio. Quizá echándole la culpa a nuestro entorno, a nuestra situación económica, a nuestra situación de salud, mi Señor, a la gente que está a nuestro alrededor. Señor, mi Dios, permite que dejemos a un lado los pretextos y que pongamos nuestros dones a tu servicio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.